Buenos días, hermano Julio. ¿No era para que orara para empezar la clase? Por favor. Amén. Señor Padre, vamos ante su presencia, Señor, en esta mañana. Primeramente dándole la gloria, la honra y la alabanza que usted siempre se merece. Dale gracias, Señor, por este momento, Señor, en la cual estamos en los estudios bíblicos, Padre Santo. Vaya usted dirigiendo al hermano que va a llevar la palabra. Los estudios, Señor, dale sabiduría, Señor, para esta enseñanza. Y aquellos que tengan que estar en la clase, usted apure sus pasos para que se puedan instruir en la palabra, Padre Santo. Bendice en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a continuar con esta serie de estudios, ¿verdad?, que estamos haciendo a través de los evangelios sinópticos. Ya esta es la clase número 8. Ya hemos visto una introducción, ¿verdad? Hemos visto ahí apareció la hermana Nancy. Hemos visto el trasfondo que tenía, ¿verdad?, todo este evangelio antes de la venida de Jesús. ¿Ya? Y los evangelios, ¿verdad?, la historia de Jesús comienza con un nacimiento especial. Ya recuerden que el Antiguo Testamento, Malaquías, el último libro, se escribió, ya hubieron 400 años de silencio aparentes. Ya decimos aparentes porque el Señor siempre sigue obrando, aunque no lo veamos, aunque no dejó nada escrito a través de los profetas, pero el Señor iba preparando el camino del Mesías. Ya eso lo vimos bastante, de cómo el Señor iba preparando todo para la llegada del Mesías y también para que después su evangelio pudiese correr por el mundo a través de los caminos, a través de la limpieza que hizo el Imperio Romano, ¿verdad?, de los mares, para que se pudiese navegar tranquilamente, ¿verdad? Aquí llegamos a este primer anuncio que hay en la Escritura. Ya comienza con el anuncio del ángel Gabriel de que iba a venir un profeta antes del Mesías. Hermana Jimena, por favor, si puede leer los dos libros, el versículo de Malaquías 3:1 y 4:5. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y 4:5. 4:5. He aquí yo envío el profeta Elías, y antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Y ahí está, ¿verdad?, la anunciación de que venía el día de Jehová y que también venía, ¿verdad?, alguien que llegaría antes de nuestro Salvador Jesucristo. Ya aquí vemos, y a través de toda la Biblia, ¿verdad?, vemos hartas anunciaciones angelicales, ya, sobre todo aquí en caso de María, de Zacarías y de José, ya, donde hubieron cánticos proféticos de María, de Zacarías también, y también señales milagrosas. Ya, también hablamos ahí, tuvimos un tiempo que hablamos de que el Señor, ¿verdad?, en estos tiempos siempre ha querido comunicarse con nosotros, a través de diferentes formas, ¿verdad? Nuestra hermana Karen también nos compartió, ¿verdad?, una experiencia que ella tuvo, que escuchó ahí como una voz audible, ¿ya? Y podemos ver que el Señor siempre ha querido comunicarse con nosotros, ¿ya? Eso es importante de que lo sepamos. Ahora tenemos la palabra profética, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, la más segura, ya que son las Escrituras. La Escritura es a través de las cuales el Señor se comunica con nosotros. A veces necesitamos saber algo, tenemos alguna necesidad o algo que hay en nuestros corazones, y a veces leyendo la Escritura, ¿verdad?, sin estar buscando quizás la respuesta específica a lo que estamos pidiéndole al Señor, que el Señor lo conoce, leemos un versículo y se nos aclara la película. Oye, mira, ahí está la respuesta, el Señor me la mostró, ¿verdad?, a través de su palabra. Y esa es la más segura que tenemos porque lo vimos a través de la palabra del Señor. ¿Ya? Porque a veces todo esto de los sueños, de las visiones, o que algún hermano, ¿verdad?, venga y traiga una palabra, a veces también son palabras humanas y son buenas intenciones más que palabras del Señor. Y cuando no se cumple algo, nos sentimos dolidos. Señor, pero ¿cómo? Si tú me dijiste. Y la verdad de las cosas que a veces no siempre es palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y siempre confiar y sostenernos en la palabra del Señor. También vimos cómo el ángel Gabriel, ¿verdad?, dio este mensaje a Zacarías,
Ya dijimos que el nombre de Zacarías significa Dios recuerda, y el nombre Elizabeth, su juramento. Y ahí tenemos el Salmo donde habla de esto, donde que no habla de que el Señor, ¿verdad?, no se olvida, y de lo que nos promete y de que nos dice. Ya él había dicho a su pueblo que iba a mandar a un Salvador, ya un Salvador y a un precursor que iba a venir antes de él. Y aquí se está cumpliendo, ¿verdad?, en Zacarías y en Elizabeth, las palabras del Señor. Ya Zacarías era un sacerdote judío, ya eran unas personas justas, dice la Escritura. Ambos eran ancianos, eran de avanzada edad. Y ella era estéril, ya no podía tener hijos. El 5.7 dice, Lucas 1.5.7, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Y ahí tenemos el evento donde se nos dice, ¿verdad?, que Elizabeth era estéril y que no podía tener hijos. Pero sí nos deja clara la Escritura que eran hombres que andaban de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice que eran hombres justos, ya eran hombres que andaban irreprensibles. Ya es importante también eso, ¿eh? El Señor nos va a usar en la medida que nosotros también andemos en los caminos de Él. Ya andemos rectamente en los caminos del Señor. Ya es muy difícil que el Señor use un impío en su obra. Ya alguien que está con pecado. Ya sabemos que el Señor no hace distinción de personas, pero el pecador tiene que venir y arrepentirse. Y ahí el Señor empieza y lo puede usar para la obra de Él. Entonces también eso es importante. Zacarías, como dijimos, también en su momento tuvo temor y duda. Ya, y esto no solamente le ocurrió a él, varios personajes de la Biblia los vimos y leímos los versículos el domingo pasado, Abraham, Moisés, Josué, Gedeón. Ya todos recibieron la misma respuesta del Señor. No tengas miedo. Ya cuando se le aparecía el ángel de Jehová, cuando se le aparecían también los ángeles a dar algún mensaje, casi todo reaccionaban de la misma manera, con miedo, con temor. Pero el Señor rápidamente le decía, no tengan miedo, y les daba el mensaje. Ya muchos también tuvieron dudas. Ya Zacarías, cuando el ángel le estaba anunciando, ¿verdad? Él dijo, pero ¿cómo si somos de avanzada edad? ¿Y qué le dice el ángel? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Sabemos que no hay nada imposible para Dios. Ya en tiempos difíciles hemos visto la mano del Señor y a veces no vemos la salida. Yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos pasado valles de sombra, de muerte, dificilísimos, y no vemos la salida. Pero de repente sale la mano del Señor y nos saca. Y no sabemos cómo, ¿ya? Pero sabemos que el Señor Todopoderoso es el que lo hace. Entonces, si usted está pasando alguna duda en estos días, confíe en el Señor. Porque el Señor tiene la vida en nuestras manos. Y hay todos estos personajes que aparecen en la Escritura, que pasaron por estos temores, por estas dudas, también son un aliciente para nosotros, ¿ya? Para saber que estos grandes hombres del Señor también temieron y dudaron, ¿ya? Pero es la misma palabra y es el mismo mensaje que el Señor nos manda a nosotros hoy en día, que no tengamos miedo. Tres verdades acerca de las palabras que el ángel Gabriel dio a Zacarías, ¿ya? La primera de ellas es ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 1.15, lo voy a leer yo, dice, hablando de Juan el Bautista, el ángel, ¿verdad? Hablando con Zacarías, le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Ya? Aún desde el vientre de su madre. ¿Era una profecía o era un mensaje que le estaba dando el ángel Gabriel a Zacarías? Proverbios 23 del 29 al 35. Hermana Karen, por favor. Amén. ¿Para qué será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo lo amoratado? No podía pronunciar esa palabra, disculpe. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién los que se detienen mucho en el vino? Para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suave, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor.
tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Hasta el 35? Tiérnala, por favor. Perversidades. Será como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Amén. Y Efesios 5:18, hermano Julio, ahí hablando de que no debemos embriagarnos, ¿verdad? Con vino. Proverbios también nos dice, no mires el vino ni siquiera cuando rojea, ¿verdad? Cuando rojea es cuando está fermentándose, está burbujeando. Efesios 5:18. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seáis llenos del Espíritu. Amén. ¿Verdad? Ahí está hablando de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, una de las palabras que le dice el ángel Gabriel a Zacarías es que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y hay este voto de Nazareno que tenía que hacer Juan el Bautista, también le prohibía este voto de tomar vino. Que ni siquiera podía comer uva. Ya no, tenía prohibido hacer todo ese tipo de cosas. Ya también el mensaje que le da a Gabriel nos dice que Dios también quiere que nosotros como padres podamos guiar a nuestros hijos a Dios. El 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ahí también es importante, ya que podamos volvernos, ¿verdad?, al Señor. Y también hablando aquí de los hijos del pueblo de Israel, ¿verdad? Puedan volver a su Dios y Padre. Dios quita, dice, nuestra afrenta. Ya cuando la esposa de verdad de Zacarías, sabemos que era estéril, ¿verdad? Y de avanzada edad, ya, y el Señor le quitó su afrenta. Recuerden también el episodio de Ana, ya cuando que estaba casada con Elcana y no podía tener hijos también. También el Señor, ¿verdad?, le dio un hijo en su esterilidad que ella tenía, ya le permitió poder tener un hijo. Entonces recordemos que en esos tiempos el ser estéril era mal visto, ya era un castigo de Dios, decía la gente. Sabemos que no es así, pero ellos pensaban que era así, que cuando la gente no podía tener, o las mujeres no podían tener hijos, era porque el Señor los había castigado al matrimonio de alguna cierta manera. Y se hacía dicho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Se dan cuenta que era una afrenta? Era mal visto entre los hombres que una mujer fuese estéril. Ya lo mismo para nosotros, ¿verdad? Quizá el Señor, no éramos estériles, tenemos hijos, pero sí ha quitado, ¿verdad?, nuestra afrenta, que era el pecado. El pecado que llevaba a la condenación y a la vergüenza delante de nuestro Dios. Ya, estar cargando este pecado, el Señor dice que quita esta afrenta a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora llegamos al mensaje, ¿verdad?, que da Gabriel a María. Ya recuerden que estamos poniendo los hechos de estos evangelios en orden cronológico. ¿Ya? Por eso vamos a ir saltando entre Lucas, Mateo, a veces vamos a ir a Marcos, ya, porque están apareciendo cronológicamente los sucesos que se vivieron en esos tiempos. Lucas 1, 26, 38. No sé si me puede ayudar a leer, hermano Julio. Estoy un poquito enfermo de la garganta. ¿Se puede leer el pasaje completo de Lucas 1, 26, 38? 1, Lucas 1. 26 al 26, 38. Ahí está el anuncio del nacimiento de Jesús, ya que hizo el ángel Gabriel a María. Y de ahí lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamado su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Después que aparece Zacarías, ¿verdad? Vemos que a continuación el ángel va a anunciarle a María que va a tener también un hijo. Uno de los aspectos, ¿verdad?, más significativos o más llamativos de la vida de Cristo es que se cumplieron muchas predicciones y profecías escritas siglos antes que el Señor naciera. Eso es muy importante. Ya la vida, su muerte, su crucifixión. Hay un sinnúmero de profecías que también las podríamos estudiar, donde mencionan dónde iban a ser, que iban a ser en Belén, que hay otra profecía donde habla cuando el Herodes mandó a matar a los niños, dice, ¿verdad? Raquel que llora. Hay muchas profecías también cuando el Señor es entregado y que el Señor iba a ser encarnado, que nuestro Dios, ¿verdad?, se iba a encarnar en un hombre. Sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y esto también nos llama a exclamar como lo hizo el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hablando de quién, de nuestro Salvador. Entonces es importante, todas estas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento van a tener su cumplimiento en el Mesías. La primera y una de las grandes profecías que se realizó, ¿verdad?, que habla ahí Lucas 1:33, que dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Ya era una profecía anunciada muchos años, 400, 500 años antes que el Señor naciera. Salmo 89:3-4, hermana Jimena, por favor. Después, mi hermana Karen, Isaías 9:7, y mi hermano Julio, Daniel 2:44. Todo de corrido, por favor. Salmo 89, 3, 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Isaías 9:7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Amén. Daniel ahí son profecías, hablando ahí de los reinos que están en ese tiempo, que va a ser todo quemado y solamente el reino del Señor va a prevalecer. Daniel 2:44, hermano Julio. Ya. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Recuerda que cuando estuvimos viendo antes de empezar de lleno a ver el estudio de estos evangelios sinópticos, vimos los grandes reinos que estaban en ese tiempo antes que viniera Jesús, ¿verdad? Hablamos de Egipto, también hablamos de Nabucodonosor, de Alejandro el Magno, de todos estos imperios que se habían levantado, pero todos ellos terminaron, todos ellos tuvieron su fin. El Señor profetizó de todos ellos en Daniel, y todos ellos cayeron. Y solamente iba a quedar un reino, y que ese no iba a tener fin, y que era el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando el rey David, no sé si recuerda, él iba a construir un templo al Señor, y el Señor le dice que no él no puede porque había derramado mucha sangre. Y ahí también haciendo mención a la sangre que había derramado de Urías Eteo cuando lo mandó a matar.
Entonces el Señor le dijo, no, tú no me puedes construir casa, pero le dice, tu descendencia, en ti, ¿verdad? Va a venir el Salvador, hablando de la descendencia eterna, le habla de un reinado eterno, ¿verdad? Y David a través, obviamente, del Espíritu Santo se dio cuenta que hablaba del Mesías, que está hablando de ese reinado eterno. Entonces ahí le dice a David que su reino nunca va a tener fin. Ya, el reino del Señor sabemos que es diferente. Ya, el Señor no está construyendo un templo hecho por manos de hombre, ni de edificio, no. El reino que está el Señor construyendo somos nosotros. Ya somos la piedra viva. Hermana Nancy, usted puede leer 1 Pedro 2:5, buenos días. Active su micrófono. Y con la ayuda de los pajaritos nos lee 1 Pedro 2:5. Ya lo tapé ya. 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el Apocalipsis 5, 9, 10, hermana Jimena. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos ha considerado y vamos a reinar con Él. Amén. Eso también es una palabra de gozo, de aliento para nosotros, que el Señor nos rescató de ahí donde estábamos, del pecado, y no nos dejó ahí, sino que el Señor viene y nos da una herencia eterna con Él. Vamos a reinar con Él por la eternidad. Entonces eso es importante, eso es ¿cómo se llama? Es para que nos alegremos, para que nos gocemos, para que las dificultades temporales que vivimos en este mundo no sean nada, hermano. A veces es verdad que pasamos momentos bien difíciles, yo creo que todos lo hemos pasado, pero toma un momento en su vida, yo cuando la estoy pasando trato de sentarme y meditar en estas cosas. Y es bueno meditar en ellos porque estas cosas, les vuelvo a repetir, hermano, las cosas de este mundo son pasajeras, ¿no? Van a tener su fin, pero con el Señor vamos a estar para siempre, eternamente. Amén. El Señor tiene lo mejor para nosotros, dice su palabra, que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Yo no los podemos ni imaginar. Yo creo que si alguien se pone a pensar cómo será en el reino de los cielos, nos quedamos cortos, ¿no? Es difícil tratar de saber lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si el huerto del Edén, yo me imaginaba a Adán y Eva, el Señor lo había hecho todo perfecto para ellos. Imagínense lo que nos tiene preparado a nosotros el Señor allá en la gloria con Él. Entonces todos estos sufrimientos pasajeros, como también dice el apóstol Pablo, no tienen comparación, hermano, con la gloria que viene. Y no es que nos conformemos, porque a veces la gente dice, que tú soy conformista, porque, claro, es re fácil pensar así, que va a tener... Pero es la verdad y es una realidad. No es que nos estemos conformando con algo que no existe o con algo que no es verdad. Nos reconfortamos, ¿verdad? Y nuestra esperanza está puesta en algo que es real y que es vivir con el Señor y vamos a reinar, como dice la palabra, con Él. Él nos ha tomado, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. ¿Ya? Entonces, mediten estas palabras, son hermosas palabras. Hay una alabanza también que cantamos, el del Apocalipsis, ¿verdad? Es una hermosa alabanza, hermano. ¿Ya? Confía en el Señor, descansemos siempre en el Señor. Saber que viene va a venir un tiempo en que el Señor va a reinar eternamente y va a ser con nosotros. Digamos, no hay nada, dice, imposible para Dios. Esta palabra y estas frases las escuchamos repetidas veces en la Escritura. A Abraham, a Sara, a Zacarías también, después se lo vuelve a repetir el ángel a María. ¿Ya? ¿Y por qué el Señor repite todas estas cosas? Porque la incredulidad ya hace que nosotros no tengamos las bendiciones que el Señor quiere que tengamos. ¿Ya? Y las promesas que el Señor tiene para nosotros a veces no se cumplen. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Santiago 1, del 6 al 7, hermana Karen, por favor. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. ¿Verdad? Cuando esté orando, pidiéndole al Señor, ya porque el Señor dice que le pidamos, ¿eh? Tampoco es malo pedir. Si usted tiene necesidad, pídale al Señor, ¿ya? Porque el Señor va a suplirlo de acuerdo también a lo que necesitemos y a su voluntad. Pero si está orando y ya está pensando en que quizá el Señor no lo va a hacer, ¿ya? O orando así entre la duda, mejor dice el apóstol Santiago que no pidamos nada, porque nada vamos a recibir. Entonces la duda es lo que nos aleja de las bendiciones del Señor. ¿Ya? Cuando empezamos con esas dudas, y esto no quiere decir que vamos a pedirle cualquier cosa al Señor y si lo pedimos sin duda el Señor lo va a hacer. No, más adelante, ¿verdad? Dice que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Ya? Y cómo sabemos que estamos dentro de la voluntad del Señor es cuando estamos llenos de su Espíritu Santo. ¿Ya? Como lo vimos también hace unos minutos atrás, llenémonos del Espíritu Santo. Y el Señor, cuando oramos, también nos guía a través de su Espíritu Santo a pedir de acuerdo a como Él quiere. ¿Ya? Porque a veces no sabemos cómo pedir. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con el Padre. ¿Ya? Y todos estos personajes que vimos también la semana pasada, y no los vamos a volver a leer, pero se los dejé ahí, es para que nos alentemos también. Ya que fueron hombres del Señor, hombres de Dios, imagínense, Abraham, Moisés, ya el pueblo de Israel, también tuvieron dudas, y también dudaron, pero el Señor los fortaleció, los animó a que no dudaran. Ya, y el 1.37 de Lucas, vuelve el ángel, ¿verdad?, a repetir a María, dice, porque no hay nada imposible para Dios. El ángel vuelve a repetir estas palabras a María ahora, en este caso. Amén. La fe que agrada a Dios. Ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El 1.18.20 de Lucas, se lo voy a leer yo, dice, 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Ya cuando le estaba dando el anuncio el ángel de que iba a tener un hijo con Elizabeth, dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es muy diferente, hermano, la duda que tuvo María, ¿ya?, con la duda o la incredulidad que tuvo Zacarías. Ya, porque la incredulidad de Zacarías, ¿verdad? Él mismo dice ahí, yo ya soy de avanzada edad, mi mujer es estéril, pero María estaba preguntando y quería tener instrucciones de cómo iba a hacer esto, porque acuérdense que ella era virgen, ya aún no había tenido, ¿verdad? No había consumado su matrimonio con José, entonces ella estaba interesada en saber cómo iba a hacer esto. Y después el ángel le responde a María, entonces María dijo, hoy aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ahí está mostrando, ¿verdad?, la fe de María. ¿Ya? Cuando el ángel le contó lo que iba a hacer, ella, en un acto de fe, hágase conforme a tu palabra. ¿Verdad? Y después dice que el ángel se fue de su presencia. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, Zacarías preguntó con incredulidad. Miren lo que dice el 2.20 de Lucas. Y volvieron los pastores, no, este no es 1.20. 1.20, me equivoqué acá. Claro, y ahora quedará mudo, le dice el ángel. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, Zacarías, ¿verdad?, dentro de su incredulidad, dudó de lo que el ángel le estaba diciendo. Ya Abraham también le preguntó a Dios. Ya, pero también esta es una pregunta diferente. Ya era una pregunta que es una pregunta que venía con fe. Ya no es de esta incredulidad que demostró Zacarías. Génesis 15.8. Hermano Julio, por favor. Amén. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Amén. ¿Verdad? Era una pregunta. Ya las preguntas que le hacemos al Señor no siempre son malas. Ya no siempre son un símbolo de incredulidad. Ya recuerden, María también en humildad y en fe le preguntó al ángel cómo iba a hacer esto. Dice, y lo que fue dicho de parte del Señor, dice, bienaventurada la que creyó. ¿Se dan cuenta? El versículo 45 de Lucas 1 dice, y bienaventurada la que creyó,
porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahí nos vuelvo a repetir que María sí le creyó al ángel. Entonces su duda o su pregunta era una pregunta más que nada práctica, ¿ya? Y quería saber María cómo iba a hacer esto, si ella no conocía varón. Ya quizás estaba esperando una instrucción de que el ángel le dijera, sí, mira, tú en un tiempo más vas a estar con tu esposo, van a consumar el matrimonio y ahí van a hacer el hijo. Quizás estaba esperando eso. Ya, pero el ángel le dio la instrucción, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba a ir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir, ¿verdad? Y ahí ella iba a quedar encinta, ¿verdad? Y ahí iban a ser Jesús, ¿ya? Y la pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Está mal hacer la pregunta a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado al Señor? No sé si alguno de los que está acá le ha hecho alguna pregunta al Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? O Señor, ¿Por qué a mí? ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta situación? Yo creo que todos hemos tenido esos momentos en la vida, ¿ya? Pero todo va, y yo creo que esto va en relación a cómo le hacemos la pregunta al Señor. La preguntarle al Señor no está malo, pero siempre y cuando primero vayamos con un corazón humilde, ¿ya? Y preguntarle al Señor, a veces cuando me he enfermado y he terminado en el hospital, no le pregunto al Señor por qué me pasó eso, sino que le digo al Señor, ¿para qué? En el sentido de que yo empiezo a mirar para el lado cuando estoy esperando en la sala de espera, a ver si puedo conversar con alguien, predicarle del Señor. Entonces yo creo que a todos nos pasa. A todos los que hemos caído al hospital o alguna situación media compleja, terminamos mirando para el lado a ver a quién le podemos predicar del Señor, porque buscando los propósitos de Dios. Y ahí esa es la actitud correcta. Señor, ¿para qué me trajiste acá? ¿Qué tengo que hacer? Me acuerdo hace un tiempo atrás, el Pastor Lagos, que ya está en la presencia del Señor, también contó una experiencia que él hace mucho tiempo no había podido tener vacaciones, porque era un hombre bastante ocupado, ¿verdad? Tenía muchas cosas que hacer. Y se tomó 5 días o 6 días de vacaciones, si no recuerdo, él mismo contó. Y se fue a Los Ángeles, iba a pasear y le empezó un dolor de muela, que no lo dejó en paz hasta que tuvo que ir al dentista ya en Los Ángeles, donde está, iba molesto. Dice que reclamaba un poco porque hacía tiempo que no podía tomarse unos días de descanso. Y cuando lo atendió este dentista, después él ya empezó a orarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Muéstrame tu propósito. Y el último día que se atendió con este dentista, él empezó a compartir del Señor. Y ese dentista estaba pasando una mala situación. Era un cristiano que estaba apartado de los caminos del Señor y le estaba yendo súper mal en su trabajo. Entonces ahí él se dio cuenta que el Señor lo había llevado por un propósito. Ya él le pudo ministrar del Señor, oraron juntos, y esta persona terminó sostenida por el Señor. Ya pudieron orar, entonces ahí él se dio cuenta que tenía un propósito. Tenía un propósito el Señor para su vida. Entonces a veces reclamamos y no nos damos cuenta que el Señor nos quiere usar. Y es una bendición, ahí cuando pasan esas cosas uno después se siente bien. Hasta uno llega del hospital y ya la enfermedad que traía pasa a segundo plano y empezamos a compartir de lo que el Señor hizo en ese momento. Cuando el Moisés también tuvo un problema que se quebró el tobillo. También, pues allá después él llegó contando, no le de la operación, no, llegó contando que él había predicado y había una chica creo que había entregado su vida a Cristo. Entonces nos damos cuenta que estas preguntas a veces que le hacemos al Señor no son malas, ya, pero tenemos que, les vuelvo a repetir, preguntar con un espíritu de fe y de humildad. Hebreos 11:6, hermana Jimena. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Verdad? Si buscamos al Señor, buscamos su dirección, tiene que ser con fe. Amén. ¿Ya? Porque sin fe dice la palabra que no vamos a agradar a Dios. ¿Ya? Y la persona que le busca tiene que creer que le hay. ¿Ya? Porque los incrédulos nos dicen, ¿verdad? Muéstrame que Dios existe. Si yo lo veo, voy a creer. Pero la verdad que Hebreos dice lo contrario. Dice que el que quiere buscar al Señor, el que se acerca al Señor, primero tiene que creer que Él existe. Y esa poquita de fe, porque entendemos que tampoco es, la gente tiene entre dudas, sí, yo creo, sí, pero... Y ahí el Señor toma ese poquito de fe que esa persona tiene y aumenta la fe. Y ahí se le revela a veces a su vida y él puede llegar a... Pero tiene que tener un poquito de fe, en que existe un Dios, en que esto no salió de la nada,
que hay una mano creadora detrás de todo esto. Y ahí el Señor toma ese poquito de fe que la persona tiene y aumenta la fe y le ayuda a creer. La duda de María, ¿verdad que era justificada? Yo creo que sí, definitivamente. Recuerdan, ella estaba ya comprometida con José. Quizás no habían consumado el matrimonio, pero en ese tiempo, ¿verdad? Había un periodo de desposamiento que se llamaba, que duraba un año, ¿ya? Y en ese año ya eran considerados marido y mujer. Ya para la sociedad ellos ya estaban casados. ¿Ya? Y se producía algo muy especial en ese tiempo, cuando uno lee de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que estaban esperando al novio. En esa cultura se hacía que cuando se iba a cumplir este año, estaban todas las amigas o las más cercanas de la novia en la casa en la noche. Y dice que venía el hombre con los amigos y como que la arrastraba. Era una cosa muy especial que se producía. Y ahí ya después pues, se consumaba el matrimonio después de ese año. Entonces, pero sí, para toda la gente que los miraba, ellos ya estaban casados. Y estaban esperando nomás solamente este tiempo de que pudiesen consumar su matrimonio. No convivían juntos, ya les vuelvo a repetir. No tenían intimidad, para que nos entendamos. María era virgen. Era virgen, no había tenido intimidad con José aún. ¿Ya? Este compromiso que ellos adquirían era como un matrimonio. Era tan serio como un matrimonio. Si ellos querían disolver este compromiso ya de noviazgo, tenían que darle una carta de divorcio a la mujer. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Ya no es como ahora que muchos nos ponemos de novios, ¿verdad? Después del pololeo, ¿verdad? ¿No? Estamos de novios y de ahí nos vamos a casar, nos ponemos una argollita. Pero si esas dos personas se separan, no pasa nada, no hay divorcio, nada. En este caso no. En ese periodo, si ellos se separaban, tenía que haber una carta de divorcio, ya que le entregaba el hombre a la mujer. Ya María, por ende, corría peligro de muerte. Corría peligro de muerte si encontraban que ella, en este periodo, ¿verdad?, del año, estaba embarazada. Deuteronomio 22, del 20 al 24. Hermana Karen, por favor. Amén. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirá la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Amén, amén. Entonces, podemos entender que María tuvo bastante valor y fe en lo que le estaba diciendo el ángel. Ya no eran momentos fáciles, acuérdense que esa cultura es muy machista. Ya tenemos que entender todo el contexto donde estaba María. María era una jovencita, algunos dicen que tenía entre 17, 16, 18 años. Entonces era difícil para ella el mensaje que le estaba dando el ángel. Entonces, una mujer de valor, ya, y una mujer de fe. Era hombre y era mujer, y era una mujer piadosa, y José también. Ya lo vamos a ver cuando el ángel habla con María. Recordemos también, y yo hace un tiempo atrás, o cuando era más chico, se predicaba que la gente pensaba que Jesús era bastardo, que no era el matrimonio. No sé si alguien lo escuchó. Y la verdad de las cosas es que eso es falso, porque el Señor creía que el Señor sí era hijo de José. Ya en Mateo, lo estaba buscando aquí en Mateo 13, 55 al 57, se los voy a leer. Miren lo que dice. No es hablando de Jesús de Nazaret, estaban hablando los fariseos y la gente que estaba ahí alrededor. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Se dan cuenta que
que se creía y se sabía que Jesús era hijo de José. Entonces todo esto lo tuvo en su intimidad José y María. Ellos solamente supieron, ¿verdad?, que el niño Jesús que nació había sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero todos creían, no olvide eso, que Jesús era hijo de José. El saludo del ángel Gabriel, ahí en el versículo 28 de Lucas. Lucas 1:28. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y hay en algunas Biblias, en alguna de los católicos dice, llena de gracia la traducen, pero la verdad que esa traducción no es correcta, ¿ya? Porque se insinúa que María es la fuente de la gracia. Y eso totalmente erróneo, ¿ya? Porque el ángel no quiso decirle eso. Ya fue alguien que recibió, dice el ángel, el favor del Señor. ¿Ya? Y no es ella una fuente de gracia. Entonces esa traducción que en algunas Biblias aparece, ya está mal traducida. Ya no sé si ustedes han escuchado algunas, ¿cómo se llama? Algunas oraciones que tienen los católicos. Tú, María, llena de gracia, y no es así. La traducción es totalmente incorrecta. Ya dice, salve, muy favorecida. Esa es la traducción correcta del griego, de lo que le quiso decir el ángel Gabriel. Ya también le dice el ángel que iba a concebir un hijo y su nombre iba a ser Jesús. Ya, Jesús es el nombre en hebreo Josué. ¿Ya? En hebreo el nombre es Josué. ¿Ya? Y que significa Salvador o Jehová es nuestra salvación. ¿Ya? Eso significa literalmente el nombre Josué. O sea, Jesús, perdón, Josué en hebreo y en el castellano Jesús. ¿Ya? La respuesta de María, ¿verdad? Es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Dice ahí de la humildad. He aquí la sierva del Señor. Ya, importante las palabras. Y su obediencia también que ella tuvo. Hágase conforme a tu palabra. Ya, ella Amén. fue humilde y fue obediente. Ya, vuelvo a repetir, tengamos siempre en mente la edad que tenía María, que era jovencita, el tema social que había en ese momento con las mujeres. Entonces, podemos darnos cuenta y hay mucha enseñanza, no se explica mucho de María cuando predicamos ni nada de eso, la tenemos como bien de lado, pero la verdad es que fue una sierva del Señor obediente y de mucho valor, ya que también nos llama a nosotros a tener el valor que ella tuvo. ¿Ya? Y también era ella pecadora, ella también hay una parte en la Biblia que dice que habla de que ella también es salvación, habla de Jesús como su Salvador. Después tenemos el evento, ¿verdad? María, ¿verdad? Visita a Elizabeth. Después que el ángel anunció esto a María, ya ella dice que va y visita a Elizabeth. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Llegó a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salud de María, la criatura saltó en su vientre, ¿verdad? Este era Juan el Bautista. Ella tenía en ese tiempo 6 meses de gestación. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahí está, ¿ven? Aquí María también reconoce que ella necesita un Salvador. Ahí está hablando, ¿eh? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas de poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María, dice, con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Ya este
esta visita que, ¿verdad? Que le hace María a Elizabeth, ya tiene varios puntos interesantes. Ella después que la visita y se saludan, viene un cántico que se llama el Magnificat. Ya que no sé si alguien lo conoce. Y aquí esta es la primera palabra que ella pronuncia, está en latín. ¿Ya? Y se traduce engrandece. ¿Ya? Esa es la palabra que se traduce y por eso le pusieron este nombre a este cántico de María. ¿Ya? Este himno está saturado de citas y las podemos ver del Antiguo Testamento. Y ahí sigue después, si alguien en su casa quiere leer 1 Samuel 2:1-10, es más o menos parecido al cántico que hizo Ana. ¿Ya? Cuando se recuerdan, Ana, la esposa del Cana, que también era estéril, ya cuando supo que estaba embarazada y tuvo a Samuel, ella también hizo un cántico. ¿Ya? Este cántico, este himno, ya que se le llama, vuelvo a repetir, el Magnificat, que hizo María, está dividido en 4 estrofas. La primera alaba a Dios por haberla bendecido. 46-48 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Ya? Recuerden, ella se reconoció pecadora. Ya no como hablan los católicos, ¿verdad? De que ella era inmaculada y no. Ella era pecadora. Y de hecho, después que tuvo a Jesús, ya lo leímos en un versículo anterior, tuvo más hijos, ya tuvo hijas también, María. ¿Ya? Entonces ella, como le vuelvo a repetir, se reconoció y llamó al Señor como su Salvador. Alabó a Dios también por su poder, su santidad y misericordia eterna. Hermana Nancy, Salmos 111:9. Hermana Jimena, 126:3 Salmos. Y 103:7 mi hermana Karen. Ya que era el cántico de una mujer María, van a leer solamente las mujeres. Amén, hermana Nancy, 111:9. Amén. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Amén, 126:3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. 103:7, hermana Karen. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. ¿Se da cuenta que María también menciona algunos pasajes del Antiguo Testamento en este cántico que ella hace? Alaba a Dios porque su misericordia y su juicio se extienden a toda clase de personas. Daniel 2:34, hermana Jimena, hermana Nancy, Daniel 2:35 y mi hermana Karen, Daniel 2:44. Ahí vemos claramente la visión, ¿verdad? Que tuvo, la visión profética que hubo del Mesías. Amén, hermana Jimena. ¿Solamente el versículo 34? Sí, 2:34, sí, lo vamos a poner varios puntitos. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Amén. Hablando de todos los reinos que habían que desaparecieron y iba a reinar Jesús el Señor. 2:35, hermana Nancy. Amén. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Hablando de la piedra viva, ¿verdad? El 44, hermana Karen. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino pasado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero
permanecerá para siempre. Amén. Ahí está claramente la visión profética que estaba anunciando Daniel, cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 89:10, hermano Julio. Vamos a leer estos versículos y vamos a ir terminando ya. 89:10. Amén. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Yo voy a leer Job 12:19. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Salmo 107:9, hermana Jimena. Estamos revisando estos versículos del Antiguo Testamento, recuerden, en relación a al himno y al cántico que hizo María. Ahí están los versículos para que usted después lo pueda buscar con tranquilidad. Amén, hermana Jimena. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Amén. Y aquí ya vamos terminando y el cuarto punto, ¿verdad? De la alabanza que hace María. Alaba a Dios porque ha bendecido Israel, el 54-55, y socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, ¿verdad? Quizás subrayando la fidelidad de Dios que ha tenido con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que ella lo vio cumplido a través del nacimiento del Salvador, del Redentor de su pueblo. Amén. ¿Ya? Y María no solamente hablaba de la gracia con el pueblo de Israel, también hablaba de la gracia que el Señor ha tenido con todos nosotros. Recuerden que a través de Abraham dice que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso también nos está incluyendo a nosotros. Ya damos gracias al Señor por su Hijo Jesucristo. Gracias también por estos hombres y mujeres fieles, ¿verdad? Que tuvieron fe al Señor y fueron humildes, ¿ya? Y fueron siervos del Señor, así como María, también José, ya después Zacarías cuando él ya creyó, ya sabiendo que estas profecías se tenían que cumplir a través de nuestro Salvador. Ya vamos a dejarlo hasta acá para que puedan tener tiempo para hacer sus cosas. Hermana Jimena, hermana Nancy, hermana Karen, hermano Julio, si tienen algo que aportar. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a terminar para el próximo domingo. Nos quedaron un par de diapositivas y lo que viene ya después para la próxima semana. Amén. Hermana Jimena, ¿algún aporte o nos despide en oración? Hermano Julio Rojas, ¿cómo está? Mi hermana Susana, no sé si nos está Escondido. Dios los bendiga, hermano. Bendiciones, hermano Julio. Hermana Jimena. No, amén. Amén. La verdad de que ver que los testimonios, pues, como decía, yo también lo veía, de que el ejemplo de humildad que tuvo María y en la condición que ella vivió, pues la presión social que había en ese tiempo, y que también nosotros, a lo mejor los que tenemos un poco más de edad, lo vimos, antiguamente era muy mal mirado una mujer que fuera madre soltera. Entonces vemos que ella también debe haber tenido sus luchas y sus problemas, más encima pensando que ella ya estaba de novia y todo, pero vemos un ejemplo y creo que eso es lo más importante, de ver en ella un testimonio y de reconocer al Señor como su Salvador. Y ahí derriba muchas cosas a las cuales la gente le da un lugar que realmente como salvadora no lo tiene, sino solamente Jesús, y ella lo reconoció, que el hijo que estaba en su vientre era el Hijo de Dios, y él iba a ser el Salvador, iba a libertar, amén, y que aún hoy lo hace, amén, el Señor lo hace hoy en día, liberta, transforma, cambia, da nueva vida y vida eterna, y vemos la bendición pues, realmente que ella tuvo en su vida como mujer en ese tiempo, y saber que Dios la honró a ella, honró su vida, y creo que eso es digno de considerar, de imitar y ver el reconocimiento y la humildad que ella tuvo delante del ángel, la reacción que ella tuvo. Amén.
Y saber que ella reconocía a Cristo y guardaba todo en su corazón. Más adelante vamos a lo mejor ir viendo todo eso, que ella guardaba todo lo que ella veía y lo que pasaba en el crecimiento de Jesús aquí en la tierra, y ella dice que todo eso ella lo iba guardando en su corazón. Amén. Amén, sí, importante. No, antiguamente se hablaba muy mal de María, incluso entre los círculos cristianos, y eso no está bien. Fue una mujer valiente, una mujer humilde de fe, y con la cual el Señor, ¿verdad? A través de ella vino nuestro Salvador. Ya, entonces, darle gracias al Señor también por estos hombres y mujeres de fe que aparecen en la Biblia, ya, porque también nos animan a nosotros a seguir adelante, y así como ella tuvo fe, también nosotros afirmarnos en las promesas del Señor. Amén. Amén. Nada más, hermana Jimena, nos despide usted en oración para que los hermanos queden liberados para que vayan a votar. Amén. Y recuerda que tenemos el mensaje, unos minutos más. Amén. Amén, 2:30, sí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza en esta mañana, Señor. Reconociendo tu grandeza, reconociendo de que tú eres todopoderoso, que para ti nada es imposible, Señor, que en ti está el dar la vida. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo amado, gracias por Cristo, gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, porque por medio de ella, Señor, tenemos vida nueva y tenemos vida eterna, porque su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque somos el fruto de la aflicción de Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos da a nosotros testimonios, Señor, porque nos ayuda a comprender, a conocer más de ti. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, porque tú lo dejaste, Señor, para que fuera nuestro ayudador, para que nos guiara al conocimiento de Cristo. Señor, gracias. Pedimos, Señor, la bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, en aquellos que no te conocen, Señor, sean conociendo tu palabra. Abre los ojos de los ciegos, Señor, los oídos de los sordos, Señor, que aquellos que no te conocen reciban tu palabra de vida. Señor, trae la paz a nuestro país, trae, Señor, la paz. Obra, Señor, en este día, guía tú todo, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Pedimos de que tú pongas paz en medio de toda adversidad, Señor. Que tú seas dirigiendo, Señor, todo. Que tu nombre se exalte en este país, en este tiempo, en nuestras autoridades. Tu nombre sea levantado, Señor, para la gloria, la honra, la alabanza solo tuya, Señor. Padre bendito, Dios, pedimos tu dirección sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, la dirección del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, porque nos guiará el conocimiento tuyo. Señor, bendice, provee para cada uno de mis hermanos, obra en aquellos que escucharán el mensaje, Señor, más tarde, obra en sus vidas, que esta palabra de vida, que es tu palabra, Señor, obra en nosotros, Señor, y produzca el fruto por el cual tú nos has dado esa palabra esta mañana. Señor, en tu nombre damos toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Amén. Más ratito subo la clase y el PDF para que lo tengan. Amén. Vamos para la próxima Chao, semana. chao. Chao, chao. Bendiciones, hermana Susanita. Julio, Amén. Dios bendiga. bendiciones Hay a que ir a todos. votar. Hermana Karen. Hermana Susana, Dios la bendiga. Hermano Hermana Julio, Nancy. Dios te bendiga. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Gracias. Amén, Julio. hermana Susana. Dios la bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahí estamos. Ahí está la Hermano mano. Qué Rodrigo. gusto verlo, Dios hermano. lo bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén, Los amén. saludo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién Jimenita, vive? tanto tiempo. Listo. Cristo y a su nombre, gloria. Amén. Gloria. Amén. Amén, amén. Victoria. Aleluya. Gloria. Aleluya. Un gozo Amén. grande. Un gozo Vamos, llena de la grande presencia del Jimena. Señor. Ver a mi hermano Rodrigo, alabando a Dios, cumpliendo con la misión encomendada, hermano. Amén. Dios lo siga bendiciendo. Yo la tengo a la tarde porque recién vengo llegando del sufragio. Del sufragio. Amén. Sí, Gusto de ver así es cívico. que, sí, por supuesto, y las hermanas andan en eso.
Así es que a las 4 de la tarde los reunimos nosotros. Qué bueno. Amén. Pero porque muy Señor buena la bendiga. clase, excelente, excelente. De eso se trata, que el maestro entregue lo que Dios le está dando en este tiempo, hermano querido, la sabiduría de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Ya, hermana Susana, nos vemos todos porque tengo que cerrar el... Amén. Amén, amén, Ahí Nos amén. preparamos para la predicación. Ya, Bendiciones, chao, chao. hermano. A ver, Dios a ver. bendiga. Bendiciones. Amén.